Buenos días para todos ustedes. Feliz lunes. Hoy empezando semana y qué bueno empezar con un delicioso cafecito y con una plática muy para nuestras necesidades de apoyar a nuestros adultos cuando quieran vivir independientes. Hoy quiero contarles tantas cosas que no sé ni cómo vamos a empezar. Recuerden que esta plática será grabada y es la primera vez que vamos a hacer esta presentación en formato de Zoom. Entonces, si ustedes gustan abrir sus pantallas, va a ser fabuloso que nos conozcamos y nos reconozcamos las que ya nos conocemos. Y si no se siente cómodo, también. Lo bonito es que vamos a estar aquí todos aprendiendo y todos disfrutando. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Y también lo otro que vamos a hacer un poquito diferente, cuando vayamos a hacer las preguntas, por si ustedes se sienten más cómodos que no se graben sus preguntas, entonces ahí se cierra la grabación y ya se sienten ustedes en toda libertad para hacer cualquier clase de pregunta. Acuérdense que muchas veces aprendemos más de las preguntas que de las presentaciones. Entonces, yo quiero decirles que mi nombre es Ángela Gatis y este es un hermoso programa que es del AR California y el programa que estamos anunciando se llama Futuros y Esperanza. Y este programa está dedicado a apoyar a los cuidadores y familiares de adultos con discapacidades. Como todos ustedes saben, ser cuidador es un poco retante a veces y poco difícil, pero para eso necesitamos estar unidos en comunidad. Y eso es lo que hemos venido haciendo a lo largo de tantos meses, es uniéndonos en comunidad, como una hermandad y como una familia para todos aprender y también las personas que ya tienen más conocimientos adelantados sobre el tema, los que ya sus hijos son adultos y viven independientes, que vengan y nos apoyen y nos den esas guías que necesitamos los papás que estamos empezando. Les voy a hablar un poquito sobre mí. Mi nombre es Ángela Gatis y yo vivo en el condado de Contra Costa, en un pueblito chiquito, bien lindo que se llama Oakley. Y yo soy madre de dos hermosos adultos, guapísimos ellos. Uno es Cristian y el otro se llama Gabriel. Y mi hijo Cristian tiene 27 años y él nació con síndrome de Down y después él desarrolló una enfermedad de salud mental ya en su adolescencia. Y yo trabajé más de 23 años en un centro de recursos para papás aquí en el condado de Contra Costa. Y ahora pues feliz de estar en apoyando a las familias del AR, no tanto apoyando, aprendiendo de tantas familias nuevas que he conocido. Y el tema de hoy va a ser presentado por alguien que yo conozco hace mucho tiempo y tengo mucha admiración y respeto. Él es Jairo Guisa y él nos va a hablar sobre qué opciones de vivienda tiene mi hijo adulto con discapacidad cuando ya él quiere vivir solito. Les voy a hablar un poquito de Jairito. Jairo se desempeña como especialista de diversidad y equidad en el Centro Regional del Este de la Bahía. En este rol, su misión se centra en contribuir para que el sistema del centro regional responda en forma equitativa a las necesidades de todos los clientes y sus familias mientras se honra su diversidad lingüística y cultural. Él nos va a explicar un poquito más al respecto. Para este efecto, Jairo colabora con personas y agencias para que actuando juntos se mantenga un puente entre la comunidad y el centro regional. Con amplia experiencia trabajando en las comunidades, Jairo es sensible a los múltiples retos que las familias con miembros con discapacidades tienen que enfrentar el día al día. Al mismo tiempo, Jairo entiende que las familias diversas son una riqueza, pues cuando comparten sus valores, su historia y sus resiliencias, ellos se fortalecen mutuamente y por ende fortalecen todo un sistema. Con compasión, solidaridad, justicia y equidad, Jairo cree en un porvenir cada vez mejor, especialmente para personas con discapacidades del desarrollo y sus familias. Con esas palabras tan hermosas dichas por Jairo, quiero que él abra su video y se presente. Entonces, Jairito, queremos que nuestra audiencia conozca no solamente esas
hermosas palabras, sobre todo de fe y esperanza para nuestros hijos y nuestras familias. Me encantaría saber un poquito cuál es la motivación tuya para estar tan involucrado en nuestra comunidad. Sí, buenos días. Gracias, Ángela, por invitarme a tener esta conversación. Am, es un placer, es un honor realmente. Cada vez que podemos tener conversaciones de, digamos, de tanta consecuencia para los padres y madres de familia, ah, uno se siente, desde el punto de vista profesional, se siente honrado de que podamos entrar a sus vidas y hablar de cosas que son muy suyas, ¿no? Muy personales, muy individuales. Am, yo empecé a involucrarme en este mundo hace, desde el año 2000. En el año 2000 conocí al director ejecutivo de una agencia que se llama La Familia, algunos de ustedes la conocen, y entonces él me invitó a dar unas charlas a los padres sobre diversos aspectos de la crianza de hijos. Y estando en esas, me preguntó si me interesaría facilitar unas conversaciones para tener una conferencia que se llamaba Fiesta Educativa del Norte. Le dije, sí, me interesa todo lo que sea trabajo con padres, me interesa. No estaba muy enterado yo del mundo de las discapacidades y entonces empecé a trabajar con la familia coordinando la conferencia que se llamaba Fiesta Educativa del Norte. Y después, con el paso del tiempo, ya por la influencia de Ángela y de otras mamás que eran miembros de la mesa directiva de, ah, del comité que planeaba la conferencia, decidimos cambiarle el nombre a la conferencia y le pusimos el nombre de Congreso Familiar. Se le cambió el nombre a Congreso Familiar, convertimos a Congreso Familiar en una agencia no lucrativa y así estuvo por algún tiempo funcionando como agencia no lucrativa. Um, Después estuve facilitando ese comité por bastantes años. No recuerdo exactamente cuántos, pero el caso es que um, estuve ahí por muchos años y entonces conocí a personas, conocí ese mundo, conocí a familias, me enteré más de sus luchas, de sus esfuerzos, de sus frustraciones, etcétera, etcétera. Y estando en eso, un día me preguntaron si quería trabajar en el centro regional. Y pues yo dije sí, porque de todos modos es otra forma de involucrarme en el mismo mundo desde otra perspectiva, ya no desde la perspectiva de una agencia uh, comunitaria, pero ahora desde la agencia que se encarga de coordinar los servicios para personas con discapacidades. Entonces, he hecho lo posible a lo largo de estos años. Hace 8 años que estoy trabajando con el centro regional y mi esfuerzo es continuar lo mismo que hacía antes, pero ahora um, desde esta perspectiva donde tengo más acceso a otro tipo de información como esta que voy a compartir con ustedes hoy. Ha sido un placer entonces y me da mucho gusto siempre poder ayudar, poder proveer información que le ayude a las familias a vivir con dignidad, a buscar los servicios que necesitan, a encontrarlos, a tener acceso a ellos. Eh, eso, Angelita. Pues, todo eso que tú estás diciendo, y ahorita la pregunta que yo te quiero hacer es sobre la posición que tú tienes ahí en el centro regional, ¿verdad? Porque yo creo que ahí tú en esa posición te has podido dar cuenta sobre muchísima, por ejemplo, la diferencia en servicios que la gente ve, que la gente trata de comprar servicios para sus hijos, ¿verdad? Entonces, la vivienda, yo creo que es algo que es como tan grande y para mí es mi experiencia tan personal, tan miedoso. Yo nunca pienso que mi hijo va a vivir lejos, sino siempre lo quiero tener cerca a mí, pero ya me estoy dando cuenta que mis retos como mamá están creciendo más de lo que muchas veces yo voy a tener capacidad de poder otorgar ese apoyo a mi hijo. Entonces, yo pienso que es hora para mí de empezar
a investigar qué opciones de vivienda puedo tener para mi hijo cuando ya yo no tenga esa capacidad de cuidarlo. Entonces, y en muchas ocasiones hemos hablado con otros papás y es, para mí, yo digo que yo todavía estoy en negación y aquí espero que los compañeros participantes me ayuden y me den guías de cómo pasar yo a otra etapa, pero lo más importante es uno aprender, ¿verdad? Y tener la información para cuando la necesita. Entonces, lo que me gustaría preguntarte es, en tu posición en el centro regional, ¿ves diferentes compras de servicios y específicamente la de vivienda para adultos con necesidades especiales en la comunidad latina? ¿Es igual que la de otras etnicidades como la de la comunidad ah, blanca o cómo podemos decir? Angelita, ya, sí, am, de hecho, una de las razones por las cuales el sistema del Centro Regional creó la posición de los especialistas en diversidad y cultura fue justamente porque por allá en el 2013 hubo una investigación de un periódico de Los Angeles Times. Hizo una investigación uno de sus periodistas, pues que se enteró de que había una gran brecha de gastos de los centros regionales que tienen que ver con la raza, con la lengua y con el lugar en donde viven los clientes. Y concluyeron que eh, el gasto era supremamente mayor en la comunidad blanca que para las otras comunidades. Que los centros regionales gastan mucho más dinero en un cliente blanco que en un cliente que no es blanco, o que habla en un cliente que habla inglés como primera lengua que en un cliente que no habla inglés como primera lengua. Entonces, pues esto les extrañó, ¿no? ¿Y cómo es posible? Uno podría decir que si las personas no hablan inglés y las personas ah, tienen bajos ingresos y son inmigrantes, pues tendrían más necesidades. Uno pensaría que el gasto sería mayor en personas que no hablan inglés porque tienen más barreras para acceder a servicios, etcétera, etcétera. Pero no es así. Y en mi experiencia en el Centro Regional del Este de la Bahía, viendo los números año tras año, una de las grandes diferencias en el gasto es en los adultos entre blancos, comparando los adultos blancos con adultos de cualquier otra etnicidad. Entonces, los adultos blancos, en este último año, por ejemplo, el 60% de los adultos blancos vivieron fuera de su casa, de su familia. Vivieron en un lugar fuera de su familia. Eso comparado con el 25% de los latinos. Hay una enorme diferencia. Eso que decimos del 60% de los blancos comparado con el 25% de los latinos es, pues pareciera solo un número, pero cuando eso se traduce a gastos, la diferencia es en millones y millones de dólares, ¿no? De los gastos. Entonces, es verdad que hay otros asuntos que yo tampoco todavía entiendo en cuestión del uso de, uh, de servicios que han sido autorizados por el centro regional, de gastos autorizados por el centro regional, en todas las etnias, en todos los grupos culturales y raciales, hay un porcentaje elevado, digamos del 30% de servicios que han sido autorizados y no se usan. Esa es una pregunta que nos queda siempre. ¿Por qué no se usaron esos servicios? ¿Qué pasó? Y las comunidades usualmente tienen su respuesta, ¿no? Bueno, el servicio está muy lejos de mi casa, no lo voy a usar. Bueno, el servicio se está ofreciendo en una lengua que no es la mía, por lo tanto no lo voy a usar. O no lo uso porque, no sé, he oído rumores que el gobierno me puede castigar después y soy indocumentado y entonces no sé si eso me va a costar después con el gobierno. Y hay una cantidad de mitos, historias que circulan y la gente se priva de usar servicios debido a eso. Pero esa es otra historia. No sé si entre ellos esté también el de la vivienda, ¿no? El de la vivienda. Entonces,
es un hecho que culturalmente nos divide de la población caucásica o blanca, nos divide también de la población afroamericana. Más de la mitad de los adultos afroamericanos también viven fuera de su casa, comparado con el 25% y algo similar de los asiáticos. En eso nos parecemos más con los asiáticos, que los adultos siguen viviendo con sus papás, con su familia, en su casa. Fíjense ustedes, y con esto termino, Angelita, lo de los números, pero fíjense ustedes que no todos los blancos adultos viven fuera de su casa, que también es un mito. A veces la gente piensa, cuando se dice que hay diferencia, entonces piensan que todos los blancos adultos viven fuera de la casa, pero no, dijimos el 60%. Quiere decir que el 40% vive con su familia. 40% es un número también grande, ¿no? Ahora, cuando decimos los hispanos, los latinos, decimos el 25%, quiere decir que de todos modos hay un porcentaje de latinos cuyos hijos adultos viven fuera de su casa. O sea, no son todos los latinos, no son todos los blancos, no se puede generalizar, sino podemos constatar que los números de todos modos a lo largo de los años, de las décadas, muestran que la tendencia es a los asiáticos y latinos a continuar con sus hijos viviendo en su casa, en su mayoría, en su gran mayoría, 75% que siguen viviendo con sus padres, con su familia, comparado con los blancos y los afroamericanos, en donde la mayoría viven fuera de su casa. Esos son datos que son importantes y habría que hacer un análisis cultural, ¿no? Digamos, ¿es cultura o qué otros aspectos tienen influencia en este tipo de decisiones? Pues, todo eso es muy importante, por ejemplo, para nosotros ver la diferencia, ¿verdad? Y también analizar si es cultural o por qué motivo, porque tal vez yo pueda, escuchando eso, yo puedo hacer una actualización y digo, también, tal vez mi hijo se beneficiaría de vivir en un lugar así, con eso, si yo no estoy ya presente, entonces, o yo no tengo la posibilidad de seguirlo cuidando por motivos de salud o cualquier otra situación familiar, va a él estar en un lugar que sea confortable y seguro para él, ¿verdad? Entonces, pero mi mayor temor es, ¿cómo voy a dejar yo ir a mi hijo que no es verbal, que tiene comportamientos, difíciles, que encuentre un lugar donde lo traten con amor y respeto? Entonces, me encantaría saber si hay diferentes opciones de vivienda o cómo funciona eso, cómo pueden conseguir el lugar apropiado para mi hijo que tiene esos retos tan únicos. Y yo me imagino que la mayoría de los participantes también tienen temores, ¿no? De cómo conseguir, cómo aprender, qué clases de vivienda hay. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, sí, es excelente, Angelita. Esta conversación es para no terminarla hoy. Y nomás quería hacer otro énfasis, ahora no sé, se me vino a la mente otro punto con respecto a la cultura. Entonces, la pregunta que nos hacemos nosotros, que nos podemos hacer hoy, que usted se puede hacer en cualquier momento, es si las decisiones que toman los padres de familia son debido a su cultura o son debido a falta de información. Eso es un punto vital, ¿no? Porque si las familias están absolutamente informadas, conocen todo y sin embargo optan por no utilizar un servicio, entonces ya podemos decir que es un asunto cultural. Por ejemplo, y sobre todo si es común en ese grupo étnico, racial o lingüístico de tomar ese tipo de decisiones, podríamos hablar de una tendencia cultural más que de falta de información. Lo que no podemos tolerar es que no haya información, que la gente tome decisiones no equivocadas, pero tome decisiones sin saber que había otras opciones. Eso es. Y mi consejo es que ustedes no, sin importar cuál decisión toman, pero que se informen, que tengan tanta información como sea posible, ¿no? Pues ya saben cómo es al comienzo, es la negación y es como que yo ni siquiera quiero saber de ese mundo, etcétera, etcétera. Pero poco a poco queremos decir, bueno, ahora quiero saber un poquito más de esto, quiero saber más de aquello, puedo utilizar este servicio, puedo utilizar aquel otro. Y también nuestra cultura va cambiando y no es solamente aquí en Estados Unidos, pero en cualquier parte del mundo donde hay una persona con discapacidades del desarrollo que tiene cualquiera de las discapacidades como el autismo
el síndrome de Down o cualquiera de los otros, es difícil aceptar eso al comienzo, ¿no? Como digo, no es solo aquí en Estados Unidos, pero en cualquier parte del mundo. Entonces, repito, la cultura es cómo vemos el mundo, cómo lo interpretamos. Y en la cultura intervienen asuntos, por ejemplo, como la religión, ¿no? Sus creencias, sus prácticas religiosas. Todo eso también termina afectando la cultura y todos esos aspectos tienen algo que ver en las decisiones que uno toma al final de cuentas. Entonces, sí, Angelita, sí, sí hay opciones de vivienda y ¿cómo educa uno? Creo que una de las preguntas, no sé si me la vas a hacer después o no quiero responder antes de tiempo, pero, pero ¿cómo prepara uno a su hijo o a su hija para vivir fuera de la casa? Eso es una pregunta que se hace no solamente un padre con un hijo o una hija, una mamá con un hijo o una hija con discapacidades, pero todos los papás nos hacemos esa pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo promuevo la independencia? ¿Cómo promuevo la autonomía? Y si eso es difícil en una familia con hijos típicos, imagínese cuando la persona tiene una serie de necesidades diferentes que sí, como padre, ustedes se preocupan y sienten quién podrá proveer ese servicio como lo hago yo. Pero también al mismo tiempo vamos reflexionando con el paso del tiempo, vamos reflexionando que ya no tenemos la fuerza y la capacidad y la energía de proveer servicios y pensamos, tal vez me ayudaría que alguien estuviera también para apoyarme y para apoyar a mi hijo o a mi hija o a mis hijos o a mis hijas, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar un poquito brevemente sobre cuáles son esas opciones de vivienda que tienen los hijos con discapacidades. ¿Cómo empieza uno a capacitarlos? Realmente empieza desde el día que nacen, ¿no? Desde el día que nacen, ahí empieza uno, hay diferentes maneras de uno tratar a sus hijos recién nacidos. Por ejemplo, hay mamás que dicen, mi hijo, esta preciosura, este regalo del cielo, va a dormir conmigo y lo voy a tener junto a mí tanto como sea posible. Y ustedes ven, por ejemplo, en Colombia, en mi país, así me cargaba, mi mamá me cargaba las espaldas cuando estaba trabajando, cuando estaba ordeñando, yo estaba siempre con ella, ¿no? Hoy en día ya no hace, mucha gente no hace, bueno, no digamos hoy en día, pero otras culturas dicen, no, 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 el niño hay que dejarlo allá y si llora, pues dejarlo que llore y ya él mismo se aprende a calmarse. Esos son dos diferentes maneras de criar a un bebé, ¿verdad? Y uno diría, pero ¿qué tiene que ver eso con la independencia? Bueno, eso puede tener implicaciones en el concepto que uno tiene de independencia, ¿no? O dice mi hijo tiene que dormir en un cuarto separado de los papás. Hay otros padres que dicen, no, mi hijo duerme en el mismo cuarto con sus papás, duerme con sus papás, etcétera, etcétera. Después, a medida que va creciendo, estas eran charlas que yo daba hace, pues, mucho tiempo, de cómo uno puede ir desarrollando independencia en sus hijos cuando le pone dos opciones, por ejemplo, de cereal en la mañana. ¿Quieres este o quieres este? Entonces el niño empieza a saber que tiene opción, en vez de decir, esto es lo que se sirve y lo comes o lo comes, ¿verdad? O aquí está la chancla, pues, para reforzar la orden de que vas a comer eso. Entonces empiezas a educar para que el niño desarrolle su capacidad de optar, de ver opciones y de tomar una o de tomar otra. Eso parece simple, pero realmente ahí es cuando empieza uno a promover cierta independencia, cierta capacidad de juicio y darle la oportunidad de escoger. Y así a medida que van creciendo, pues llegará el momento en que van a ir a la universidad, por ejemplo, en un hijo típico que quiere ir a la universidad o no típico. Hay hijos con personas con discapacidades que van a colegios a la costa este. Hemos escuchado casos y cuando es el tiempo, pues escuchamos casos de esto donde dice, no, pues yo no sabía, no podía ni siquiera imaginar que mi hijo fuera a la universidad en la costa este, por allá tan lejos de mí, no sé qué más. Y bueno, esas son cosas por las que pasan los padres, pasamos, todos pasamos, yo también soy papá y yo también he sentido eso, esa espina de dejo ir a mi hija
no, pues realmente no me queda opción sino dejarla ir, ¿no? Pero bueno, eso es, Angelita, no sé si estoy respondiendo a algo que me ibas a Sí, preguntar, pero es que nosotros a lo largo del tiempo tenemos que irnos preparando para que ellos sean independientes. Y es que es lo curioso, ¿verdad? Uno papá busca que su hijo sea lo más independiente y sea expuesto y triunfe dentro de una comunidad. Pero, por ejemplo, en mi caso son los temores, ¿verdad? Si lo van a ya, cuidar, va a correcto. sufrir, le van a hacer daño, él no va a poder decir. Entonces, yo de lo que entiendo, entonces fuera de preparar a mi hijo desde que nace, tengo que prepararme a mí también para darle las herramientas para que él sea un ser exitoso, sin importar su discapacidad, sino sus habilidades, que también es de tanto que hablamos que muchas veces nos enfocamos es en las necesidades y no en tantas cosas que pueden lograr ellos, porque tienen muchísimas habilidades, muchas más de las que yo misma a veces identifico y veo. Pues no, este tema es tan interesante y me encantaría escuchar las opiniones de las demás participantes. Algo que, por ejemplo, ocurrió hace poco tiempo, lo que son las expectativas. Entonces, una gran amiga mía me decía, no, pues cuando yo ya no pueda cuidar a mi hijo, para eso tiene sus hermanos y sus hermanos, ellos se van a encargar de su hermano, ¿verdad? Toda la vida cuando ya no esté. Y entonces ella les preguntó y los hermanos le dijeron, oh, no, nosotros tenemos ya planes, ya todos tenemos nuestras carreras, nuestras familias, pero podemos buscar un lugar muy cómodo para que mi hermano esté ahí y lo vamos a visitar. Entonces fue como un llamado de atención muy grande para mi amiga porque ella y su esposo asumieron que así iba a ser, ¿verdad? Contrario al mío, yo sí digo, mi hijo tiene que ir a un lugar donde lo cuiden y tengan la posibilidad de lidiar con sus retos, porque eso sería una carga muy grande. Y digo carga en una forma no negativa, sino sería difícil para mi hijo cuidar a su hermano porque mi hijo también tiene retos, el hijo menor. Y él dice, no, yo lo voy a cuidar, él nunca se va a ir. Lo contrario, el que no quiere estar con su hermano menor es mi hijo mayor. Dice, no, no, thank you, no, thank you, porque su hermano menor tiene disciplina y reglas y muchas cosas. Entonces, cada hijo es tan diferente y cada mamá es tan diferente y cada familia trae tanto, pero qué bonito hablar de estos temas antes de que haya que tomar decisiones de emergencia, por ejemplo, sino que sea parte del proceso de crecimiento de la familia. Ah, algo que me encantaría preguntar ahorita que ya estamos aquí como para terminar la presentación. Si tú nos puedes dar un consejo a los padres, ¿qué nos llevamos hoy de qué tengo que hacer yo? ¿Dónde empiezo yo a desmarañar estos temores y esta información para empezar yo a crear un plan para cuando mi hijo esté listo a vivir ya independiente, independiente con todos los apoyos que él necesite? Sí, en el centro regional hay un empleado que se llama Herb Hastings. Es un cliente del centro regional. Hay varios clientes del centro regional que están trabajando en el centro regional, ocupando diferentes posiciones. Y uno de ellos es Herb, y su trabajo es el defensor de los clientes en el centro regional. Y entonces, cuando él cuenta su historia, eso ilustra mucho de lo que tú estás preguntando, Angelita, porque él cuenta cómo su mamá lo quería tanto y ella decía, tú vas a estar, aquí voy a estar contigo y yo te voy a cuidar y sí, o sea, ¿qué no voy a hacer por mi hijo, no? Acariciarlo, quererlo, alimentarlo, asegurarse que esté seguro, que esté bien, que tenga todo lo que necesita. Y él dice que en algún momento él ya no quería eso. Yo no quiero eso. Yo quiero independizarme, yo quiero explorar, yo quiero buscar, yo quiero ser como una persona cualquiera. Entonces ya no quiero los cuidados y entonces él cuenta cómo fue ese proceso, ¿no? Hasta que él se independizó y él ahora que es un adulto, que vive en su propio apartamento, que tiene su propio trabajo en el centro regional, que puede interactuar con todos nosotros y todo eso desde esa posición. Entonces él dice cómo
él entiende la lucha de los hijos con discapacidades con sus papás, porque no necesariamente lo que el padre está pensando es lo que está pensando también el hijo. Así como Angelita lo acabó de ilustrar muy bien. Las reglas, si las pone el papá o la mamá, son más difíciles de cumplir de cuando las pone alguien, porque cuando te vas a vivir a un hogar comunitario, ahí hay reglas. En todo lugar donde vayas a vivir hay reglas, ¿no? Claro, puedes también, si tienes suficientes fondos, puedes vivir independientemente, puedes vivir en tu propio apartamento o tu propia casa. Cada uno es diferente, ¿no? O sea, la situación de las personas con discapacidades no es distinta del resto de nosotros. Buscar casa es un trabajo, y no todo el mundo puede vivir donde quiere vivir porque no hay plata, porque no hay dinero, porque no hay recursos, pero hay opciones. Eso es lo bueno, que hay opciones. Por ejemplo, um, una de las preguntas que un padre se puede hacer es ¿qué tanto usted le permite a su hijo elegir, ¿no? Escoger, ir a sitios, a hablar con una chica cuando es mayor de edad o una chica hablar con un muchacho que de pronto le llama la atención. Pueden ellos tener una relación de amistad o de amor o lo que sea. Y en eso pues influye mucho la cultura también. Y es, oh, no, 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 yo tengo que proteger a mi hijo, a mi hija. Y protegerlo quiere decir realmente impedir, digamos, que cualquier factor externo venga a alterar esa armonía que yo experimento cuando yo estoy en control, cuando yo sé en dónde está, yo sé qué está comiendo, yo sé dónde duerme, yo sé qué hace, yo sé qué piensa, yo lo sé todo, ¿no? Entonces, cuando la pregunta es, ¿qué tan flexible es usted? Y lo digo también con compasión, con humildad, ¿no? Porque yo no sé su mundo, yo no sé el mundo suyo, yo no sé su manera de pensar, pero eso tal vez sería una de las respuestas, es cómo hasta qué punto usted involucra a su hijo en sus decisiones, hasta qué punto su hijo realmente su voz es escuchada. Y si su hijo le dijera, yo quiero ir a vivir afuera, fuera de mi casa, que usted no lo tome como que es contra usted. No es contra usted, no es que su hijo la odie, no es que su hijo esté aburrido de usted, es que en algún momento siente lo que todos los seres humanos sentimos y es utilizar las alas que tengamos, grandes o pequeñas, y volar un poquito, ¿no? Hasta donde podamos volar. Entonces, Angelita, no sé si quieres que brevemente mencione algunas de las opciones que hay, brevemente, sin Sí, ir. por favor, esa es una de las preguntas que estoy viendo aquí. Iris pregunta que cuáles son esas opciones como para que todos estemos más, como con más ideas de lo que hay. Y después nosotros les vamos a mandar el video que se está haciendo hoy con los recursos que hay disponibles a todos los participantes. Ya, el asunto es que si una persona quiere vivir fuera de su hogar, por favor no se ofenda si su hijo quiere vivir fuera de su hogar, hay opciones. Entonces empiece a explorar esas opciones, ¿no? Usted puede hablar con su case manager y decir, mi hijo quiere vivir afuera, ¿cuáles opciones tenemos? Y entonces, dependiendo de las necesidades, ya entiendo, Angelita, cuando siempre hablamos de necesidades, pero dependiendo de las circunstancias de su hijo o de su hija, entonces hay opciones diferentes. Por ejemplo, hay una opción que la llaman residencias de cuidado comunitario. Hay otra opción que se llama residencias de cuidado intermedio, hay residencias para adultos con necesidades especiales, hay agencia de hogar familiar. Yo hace unos años estuve involucrado en generar una agencia de hogar, que es cuando una familia, cualquiera de ustedes, por ejemplo, tiene un cuarto extra y usted dice, yo quiero rentar ese cuarto a una persona con discapacidades que viva aquí en mi casa. Y el centro regional, utilizando los fondos que están disponibles a través del centro regional, pagan por el alquiler de ese cuarto y usted tiene a otra persona viviendo con usted, o puede ser su hijo, puede ir a vivir a una casa de una persona donde es solamente él con una persona con discapacidades que vive en una familia donde lo acogen, donde come, donde lo integran como parte de su familia. Esa es una opción. Algunas personas dicen, esa me gusta más porque no es un grupo de gente, pero es solamente uno. Y para esas casas se requiere que el cliente tenga su cuarto propio. Él tiene su propio cuarto, él tiene su privacidad, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de las necesidades de cada persona,
de eso va a depender también sus opciones. Entonces, son grupos, son hogares en donde hay 5 o 6, máximo 6 personas con discapacidades. Ahí eso está reglamentado debidamente. Hay un menú que está expuesto al público para que todo el mundo sepa qué es lo que les van a servir de comida durante la semana. Hay unas reglas que tienen que observar, a las que tienen que comprometerse a observar. ¿Qué más puedo decir? Si su hijo tiene unas necesidades más profundas, por ejemplo, de uno a uno, que necesite ayuda médica, que necesite ayuda, terapias. Entonces hay otro tipo de viviendas para esa persona. Se adapta dependiendo de cada. Hay niveles, hay uno, dos, tres, cuatro. Entre más necesidades tenga el cliente, pues así aumenta también el nivel. Así que una habitación o una vivienda nivel 4 quiere decir que las personas tienen bastantes necesidades. Y hay otras que son específicas para personas que tienen necesidades médicas muy intensas. O sea que realmente el abanico de posibilidades es amplio. El próximo 23 de enero dije yo, de octubre, el próximo miércoles, el Centro Regional va a estar haciendo una presentación sobre esas opciones, hablando una por una, y va a haber un tour para que las familias que quieran puedan ir y visitar esas casas. Hay varias casas en el oeste de Contra Costa y otras casas en el este de Contra Costa para que las familias vayan. Hay una en Oakley, por ejemplo. Déjeme ver, hay una en El Sobrante, otra en Richmond, otra en Martínez, otra en Concord, otra casa en Oakley, otra en Brentwood, en Antioch y en Pittsburgh. Esas son las casas que van a estar disponibles para que los padres de familia que quieran ir y visitarlas, mirar cómo viven, hacer preguntas, investigar, etcétera, etcétera. Cuando una persona se mueve a uno de estos hogares comunitarios o a uno de estos residencias disponibles para los clientes, ellos van a estar ahí por un tiempo. ¿No les gustó? Pueden regresarse, no tienen que, o sea, no es como que una vez que optas tienes que irte y después a la fuerza vas a tener que estar ahí. No, si la persona opta por regresarse a su casa y dice, no, esto no me gusta, esto no es para mí, pues se regresa a su casa o quiere experimentar en otra parte. Si después quiere experimentar otra vez, puede hacerlo, porque el sistema permite que se haga eso, ¿no? El asunto es que haya casas disponibles, no siempre hay, digamos, lugares en su vecindario más cercano. Uno quisiera tener a su hijo pues lo más cerquita posible para visitarlo, bueno, para cualquier emergencia o por comodidad del corazón o lo que sea, pero no siempre es posible, pero todo eso es lo que Sí, hay de involucra. todos. Perdón. El Eso es la com negociación que ocurre entre el equipo. Entonces, la persona que va a vivir afuera debe estar de acuerdo, obviamente. O sea, aquí no es como que le damos una patada en la parte de atrás de nuestros hijos y se me va. Y no, 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 no es así. Es una conversación amistosa en la que está el cliente, su case manager y otras personas que son miembros del equipo que ayudan a tomar esa decisión a su hijo o a su hija. Entre todos toman la decisión, dicen, este es el lugar perfecto para esta persona, ¿no? Ahora, ¿hay un lugar perfecto? Probablemente no hay lugar perfecto. Para eso tenemos que esperar en la otra vida, en otra dimensión. En este mundo va a haber limitaciones y no vas a estar completamente como que, oh, pues ya es el cielo. Probablemente usted nunca va a encontrar eso así, ni sea típico o no sea típico, tenga discapacidad o no tenga discapacidad, nunca vamos a encontrar eso. Pero que hay opciones, las hay. Que las hay para todos los, digamos, las capacidades, claro que sí. No tiene que ser una persona completamente funcional, una persona que no tenga necesidades extras o médicas o de continuo de cuidado acuerdo. de enfermería. Para ellos también lo hay. Entonces, como decimos, sí se puede. Si se quiere, se puede. Si están interesados en hacer visitas a eso, le puedo enviar la información a Ángela
y ella lo podrá compartir con ustedes, ¿no? Sí, como tenemos participantes hasta de Nueva York, tenemos participantes y ahorita ya vamos a abrir para que hagan todas sus preguntas o comenten sus experiencias. Entonces, de lo que yo tengo entendido, de lo que tú mencionaste, el primer lugar es comunicarnos con el centro regional y que ellos nos den la lista de opciones que hay en el área donde nosotros pertenecemos y ya Así ir a es, visitarlas y ir a ver, porque una cosa es uno escuchar, pero ya otra vez uno ir a ver, tal vez uno se sorprende positivamente y es mejor de lo que uno pensaba. Así fue la correcto. experiencia de una de las participantes, que su hijo fue a un lugar que rentaron un cuarto. ¿Cómo se llama esa opción? Que tú dices que ya es una familia y él era parte, lo, Agencia de hogar familiares, en inglés es Family Home Agency, no sé si se trata de eso. de esa, y el hijo, el comportamiento que tenía en la casa con ellos cambió cuando estaba en el otro lugar, porque muchas veces muchos comportamientos son generados por ya rituales y cantidad de cosas de la familia, pero me encantaría poder abrir la oportunidad para que participantes digan sus experiencias, pregunten, compartan quienes ya no viven con ustedes, quienes viven con ustedes. Y como lo mencionamos antes, entonces vamos a parar la grabación para que se sientan más cómodos. Y antes de parar la grabación, nos gustaría recordarles que pueden visitarnos y registrarse en nuestra página del Facebook, en nuestro grupo de WhatsApp. Vienen clases fabulosas del programa de Futuros y Esperanzas. Ahí también ustedes pueden aprender muchísimo. Tenemos dos clases fabulosas, una que se llama El autocuidado importa, que empezamos el miércoles en la tarde, y otra que es El futuro es ahora, que son 6 sesiones donde hablamos de todos estos temas que hemos venido hablando en nuestras pláticas.